Hoy en esta noche le traigo el tema número 6, que le titulé Jesús sana a un paralítico. El texto base que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, va a ser el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, verso 10 y 11. En lo que usted le busca, mi hermano, yo le doy una breve introducción. En este pasaje que vamos a estudiar, mis hermanos, hoy, vamos a ver que fue necesaria la participación de 4 hombres para traer a un paralítico delante del Señor con el propósito de ser sanado, ¿sí? Y comenzaremos diciendo, mis hermanos, que este paralítico es una representación del hombre sin Cristo, ¿sí? Es un símil de aquel que se encuentra postrado sin poder valerse por sí mismo, pero sobre todo sumergido en una condición de vergüenza, de temor y profunda tristeza, ¿sí? Por supuesto que hablamos del hombre que está sin Dios, ¿sí? Y por cuanto está en semejante condición, en semejante estado, es necesario traerlo a Cristo, mis hermanos, ese tipo de personas. Y el único que puede levantarlo de semejante condición es Jesucristo, amén. Y Marcos describe esta escena de una manera muy viva, mis hermanos, abundando en detalles sobre los demás evangelios. Así que vamos a Marcos 2:10. ¿Lo tiene? Dice el versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por el privilegio que nos das de estar en tu presencia, Señor. Gracias por un día más que nos das de vida. Gracias por permitir que estemos aquí reunidos delante de ti, de tu presencia. Y en este mismo momento, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestro ser para recibir tu palabra, Señor. Queremos que tu palabra transforme nuestros pensamientos, que transforme nuestras vidas y que cada día, Señor, vayamos perseverando en la fe que es en ti, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, algunos autores, mis hermanos, de este evangelio, algunos también que estudiosos, algunos, ¿cómo se llaman? Comentaristas, creen que la casa donde se dio este milagro fue en la casa de Pedro, Muchos piensan esto, pero como quiera que haya sido, en ese lugar se dio algo extraordinario, mis hermanos. Un milagro donde se puso en evidencia que Jesucristo era Dios, al mostrar que podía perdonar pecados y también al sanar al paralítico. Sin embargo, el crédito de esta historia se lo lleva también estos hombres, ¿no? Estos 4 hombres, quienes superaron todos los obstáculos, lograron poner al paralítico en presencia del Señor que sana, ¿verdad? Y en efecto, esta fue la meta de ellos, llegar a los pies de Jesucristo. La actuación de fe, mis hermanos, de estos hombres nos dan las pautas para ayudar en la salvación del perdido, ¿sí? Ellos nos ponen el ejemplo de cómo debemos de ayudar a aquel que está perdido. Nos muestra el valor del trabajo en equipo también, porque ellos hicieron trabajo en equipo, o lo vamos a estar viendo. Y también nos muestra el valor de la unidad de un solo objetivo, inspirándonos a hacer lo mismo a nosotros, ¿sí o no? Entonces veamos pues cómo poner la fe en acción para llevar a los hombres a Cristo. Y consideremos, mis hermanos, el recorrido que hay que hacer para traer al paralítico a los pies del Salvador. ¿Cuántos van a traer paralíticos a los pies del Señor? Amén. Literales y no literales, mis hermanos. Espirituales y físicos, ¿no? ¿Cuántos lo van a hacer? Amén. Entonces tenemos que saber cómo transitar ese camino hasta llegar ahí, a los pies del Señor. Vayamos entonces, veamos el poder que tiene Jesús para perdonar y para sanar, allí en Marcos 2, versículo 1. Vamos a leer. ¿Lo tiene? Dice versículo 1: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa
Se escuchó que por allá andaba Jesús, ¿no? En casa. E inmediatamente, ¿qué? Se juntaron muchos, ¿no? Imagínense eso. Entre estos muchos, mis hermanos, que se juntaron, Lucas nos da el detalle de quiénes eran los que estaban ahí reunidos. Deje un espacio ahí, deje un apartado y vaya rápidamente al Evangelio de Lucas en el capítulo 5, verso 17, por favor. Lucas 5, verso 17. ¿Lo tiene? Para ver quiénes eran estos muchos, ¿no? Dice Lucas 5:17, aconteció un día que él estaba, o sea, es decir, Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Fíjese, se había corrido rápidamente la voz, ¿sí? Y la gente estaba anhelando estar en la presencia de Jesús. Anhelaban ver a Jesús haciendo milagros en la acción. Es lo que querían, porque la fama de Jesús se había recorrido, se había extendido rápidamente. Y dice las Escrituras en Marcos 2 que en Capernaum Jesús continuó su labor docente, mis hermanos, una labor de enseñanza, y en su audiencia, en esa audiencia habían líderes religiosos, fíjese, ¿cómo ve? Había líderes religiosos y espirituales, había fariseos y maestros de la ley. Y algunos de ellos habían venido desde distancias pues bastante considerables, ¿verdad? Porque dice ahí que unos venían de Judea y otros de Jerusalén. Y los fariseos, mis hermanos, pues realmente estos hombres eran unos hombres devotos, pero también eran unos hombres celosos. Pero para muchos de ellos la religión se centraba en una obediencia externa exacta a la ley. Y ellos creían que Dios solo amaba a los que hacían como ellos hacían, nada más, ¿sí? O sea, si tú te comportabas como uno de ellos y hacías lo que ellos, ya eras de su equipo, ¿no? Y tú ya tenías ganado el cielo, según ellos, ¿sí? Entonces los fariseos, esta palabra fariseo significa separados, esto significa, ¿sí? Se separaron de todo lo que pensaban que era profano y pensaban que todos estaban separados del amor de Dios, excepto ellos. Todos estaban separados del amor de Dios, excepto los fariseos, ¿sí? Y estos hombres, mis hermanos, estaban sentados ahí, en ese lugar donde habían ido muchos para ver lo que Jesús estaba enseñando. Y estos hombres estaban ahí entonces sentados, con sus ojos ahí atentos, con sus corazones críticos, listos para torcer alguna palabra de Jesús, pero sin embargo, por lo menos ellos estaban ahí. Para lo que haya sido, ¿no? Pero llegaron a donde estaba Jesús. ¿Y cuándo no se ponen contentos? Cuando tú invitas a alguien, invitas a alguna persona y que están ahí sentadas. A lo mejor solamente vinieron a escuchar, a lo mejor no, pero a lo mejor vinieron con algún motivo no muy bueno, pero están aquí, mis hermanos. Y ya estando aquí, el Señor les va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Y continúa diciendo el versículo 17 de Lucas 5 que está leyendo ahí. Dice, y el poder del Señor estaba ¿con quién? Con él, con Jesús. ¿Para qué? Para sanar. Y uno podría ver que cada vez que Jesús estaba presente, mis hermanos, el poder de Jesús estaba con él, o el poder más bien del Señor, el poder de Dios estaba con Jesús, ¿verdad? Para sanar. Sin embargo, incluso en el ministerio de Jesús, mis hermanos, pareciera haber tiempos de mayor demostración y recepción de la obra sanadora de Dios. En algunos momentos, ¿sí? Pero yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez has tú, hermano, hermana, orado por alguien por sanidad y esta persona sana? ¿Cuántos han orado? Y que esas personas sanan. Cuando usted ora, esta persona sana. ¿Usted ha orado y sana? ¿Sí? Y si es así, esta persona sanó, déjeme decirle algo, que no fue usted quien sanó a esa persona, ¿eh? No se dé todos los créditos. No diga, no, ya ve, yo oré, es que yo oré. Y como yo oré y puse mis manos, sanó. No, mis hermanos, el que sana, ¿quién es? Es Jesús.
Nosotros solamente somos instrumentos, somos vasos de barro, donde se deposita esos tesoros, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando usted ora y sana a alguien, no fue usted, ni se la crea, ¿eh? Fue el Señor Jesús quien sanó a esta persona. Pero fíjese, a mí me pasó una vez al contrario. Una vez fui a orar por uno que tenía cáncer y fui a orar por él por sanidad. ¿Y qué cree? A la semana se murió. Bueno, pero se fue con el Señor. Entonces, el Señor es quien sana, mis hermanos, a través de su Espíritu Santo. Por eso dice aquí la palabra que el poder del Señor estaba con Jesús. ¿Para qué? Pues para sanar. Eso es lo que vamos a hablar. Amén. Y siempre que Dios se mueve, mis hermanos, con el poder, ¿verdad? Allí está la gente. La gente es atraída. ¿Sí o no? ¡Ay, ahí está el avivamiento! Vamos todos para allá. ¿Sí? Y hubo momentos, mis hermanos, en que Jesús no hizo muchas obras milagrosas. También hubo muchos momentos, debido a la incredulidad general de su audiencia también. No hizo milagros. Y si no me cree, vaya por favor, deje el apartado que ya tiene en Marcos y vaya al Evangelio de Mateo en el capítulo 13, verso 57, por favor. Mateo 13, 57. ¿Lo tiene? Fíjese lo que sucedió ahí, ¿eh? Dice, y se escandalizaban de él, de Jesús. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de ellos. Por eso Jesús no hizo milagros. Y ¿sabe una cosa, mis hermanos? Si nosotros queremos ver milagros, tenemos que tener fe. Pero a veces, por la falta de fe, el Señor no obra milagros en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuántos están orando por ese hijo que aún no se convierte? ¿O cuántos están orando por su papá? ¿O por su hijo? ¿O por su hermano? ¿Qué sé yo? ¿O por el vecino? ¿Cuántos están orando? ¿Verdad? Que aún no se convierte. Y tú vas y le compartes el evangelio. Pero estás como ese hombre que les dije el domingo, fue el domingo creo, de ese hombre que está orando con fe, según él, que decía, dice tu palabra, Señor, que si yo tuviera fe como un grano de mostaza, esta montaña se iba a mover. Y ahí está orando este hombre, ¿verdad? Y pasa el tiempo y dice, ya sabía que no se iba a mover. ¿Tenía fe? No, ¿verdad? La fe es acción, mis hermanos. Entonces, tomamos nota de que el poder del Señor, mis hermanos, estaba con él para sanar después de que Jesús se retiró al desierto y oró. Fíjese, porque eso lo vemos en Lucas 5:16. Ahí tiene Lucas, regrésese. Nada más vea un versículo atrás para que vea esto. Dice, mas él, Jesús, se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Y oraba. A veces es bueno orar a solas, apartarse de todo, mis hermanos, apartarse de todo, de la televisión, apartarse de todo lo que te distrae, para que tú puedas tener y pasar un tiempo con el Señor. Si tú quieres ser efectivo, mi hermano, y que tu oración y que tu vida sea de poder, tienes que pasar tiempos con el Señor, de calidad, como lo hacía Jesús, que él se apartaba a lugares desiertos y ¿qué hacía? Oraba. Él quería estar en la presencia con su Padre. ¿Cuántos anhelan estar en la presencia del Padre? Amén. Pero ¿sabe qué? Mire, muchos quieren ser usados por Dios, pero sin pasar tiempos con Él. ¿Sí? Y es importante, mis amados hermanos, que pasemos tiempos de calidad, como le decía, con el Padre en oración y en la meditación de su palabra también. Y eso traerá santidad. Si tú te metes con el Señor, si tú estudias la palabra, si tú oras, eso va a traer santidad a tu vida, ¿sí? Y a mayor santidad, ¿qué? Mayor autoridad de Dios, ¿sí o no? Mayor autoridad de Dios, ¿para qué? Para ser usados por Él, para predicar, para sanar y para echar fuera demonios.
¿sí? Pero la clave de todo, mis hermanos, es estar primero con Él, en comunión. Y eso es lo que dice su palabra en Marcos 3, 13 al 15. Mire, vayamos ahí rápidamente y leámoslo para que vea que sí, esto que le digo es verdad. Marcos 3, versículo 13. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice ahí. Después subió al monte, está hablando de Jesús, y llamó así a los que Él quiso. Es decir que Jesús llama a los que Él quiere, ¿eh? A los que Él quiso, y luego dice que vinieron. O sea, atendieron el llamado de Jesús y ellos fueron a Él. Y el 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos ¿a qué? A predicar. Pero primero ¿a qué era? ¿Para qué? Para que estuviesen con Él, ahí dice, ¿verdad? Estableció a 12 para que estuviesen con Él. Paso número 1, estar con Él. Y una vez que estás con Él, paso número 2, ¿te envía a dónde? A predicar, ¿verdad? Y que tuviesen autoridad ¿para qué? Para sanar. Paso número 3, sanar. Para sanar, dice ahí, enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Se fija? Entonces el primer paso para poder hacer todo esto es estar con Él, es estar en la presencia, es apartarse de todo, mis hermanos, y ponerse a orar y ponerse a estudiar la palabra. De verdad se lo digo. ¿Por qué? Porque aquí está. Tenemos que estar con Él, pasar tiempos con Él, si queremos que haya poder en nuestras vidas, un poder espiritual. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, regresando al Evangelio de Marcos, ahí en el capítulo 2, en el verso 2, parte B, dice que se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Fíjese, Marcos 1:28 dice que después de un rescate dramático de un hombre poseído por un demonio, muy pronto se difundió la fama de Jesús, mis hermanos, por toda la provincia alrededor de Galilea. Y en este punto, su ministerio, Jesús atraía a la multitud a cualquier lugar que Él fuera. Y lo vemos, ¿verdad? Ahí en las Escrituras. Y les predicaba, ¿qué hacía Jesús? Les predicaba la palabra. Marcos, mis hermanos, no nos dice lo que Jesús predicaba, ¿verdad que no? Pero hace énfasis, mis hermanos, en el ministerio de Jesús, que era ¿qué? Predicar la palabra, como lo hizo en Marcos 1:38. Nada más denle una vueltita atrás al Marcos 1, verso 38, para leer lo que dice ahí. ¿Qué dijo Jesús? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que ¿qué? Predique también allí, porque para esto he venido. Versículo 39 dice, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios, pero él se apartaba y hacía todo esto. Es claro, mis hermanos, que Jesús estaba evitando, por ejemplo, las multitudes. Era claro, por eso se apartaba. Él evitaba las multitudes, ¿sí? Porque las calles se habían convertido en una campaña de sanidad y todos buscaban su milagro. Venga por su milagro. Y se llena, ¿sí o no? Se llenan esas campañas de que venga por su milagro, noches de milagro, noches de gloria, y va la gente porque quieren su milagro. Y Jesús evitaba esto, mis hermanos, ¿sí? Pero como ya había corrido su fama, pues era imposible porque la multitud se acumulaba. Al lugar que él iba, ahí estaba la gente. Por eso cuando se dieron cuenta que estaba en la casa, no dice en cuál casa, pero algunos dicen que era la casa de Pedro, se acumuló la gente. Vino la multitud, ¿sí? Entonces, a cualquier lugar, mis hermanos, que Jesús iba, las personas se sitiaban con peticiones de sanidad, ¿sí? Y muchas veces hemos dicho que es bueno pedirle a nuestro Dios, pero primero hay que acercarnos a Él con una gratitud, con una acción de gracias antes de pedirle, porque Él ya sabe todo lo que necesitamos aún antes de que abramos nuestros labios, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces primero tenemos que ir
Y tenemos que ser agradecidos con Él por lo que Él nos da y lo que no nos da. Y después de eso, ahora sí, puedes pedirle lo que tú quieras. Ya que te lo dé, es otra cosa. ¿Verdad? Porque algunos piden cosas que no van de acuerdo a su voluntad. Pero tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor. Amén. Entonces, le pedían, ¿verdad?, sanidad. Y para que también echara fuera demonios, lo buscaban para eso. Y Él lo hacía, claro que sí. Jesús lo hacía por amor, lo hacía por misericordia, porque Él mostraba este amor y esa misericordia a todos aquellos que le buscaban, como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo. Él tuvo misericordia, mis hermanos, ¿sí? Así que por estar haciendo esto, quedaba impedido el Señor en hacer a lo que había venido a hacer primeramente. ¿A qué había venido entonces, según lo que habíamos leído, Jesús? A predicar. A eso había venido primero, a predicar la palabra. Que por cierto, mis hermanos, ¿cuántas veces nos hemos acercado a Jesús solo buscando el milagro? ¿Cuántos? Muchos buscan solo de Jesús el milagro, pero no buscan un compromiso, una relación personal con Él. Sí, solo lo buscan por lo que Él les puede dar momentáneamente, mis hermanos, y no lo que les puede dar eternamente. Hay que buscarlo por lo que Él nos puede dar eternamente. Jesús te puede hacer el milagro de sanidad, ¿sí o no? Sí, Él lo puede hacer, pero este milagro es momentáneo, mis hermanos, porque tarde que temprano, pues nos vamos a morir. Y ese milagro que Dios hizo de sanidad en nuestras vidas, hasta ahí llegó. ¿Sí o no? Pero la salvación, ¿qué? Es eterna. Es eterna, mis hermanos. Vaya por favor a Marcos 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos, dice ahí, trayendo a un paralítico que era cargado por 4. O sea, fíjense, ponga atención a lo que está diciendo. Unos traían al paralítico, pero 4 lo cargaban. O sea que podían haber sido más de 4 los que llevaban a este hombre, ¿sí? Entonces, se desconoce el nombre y el origen de aquellos hombres. No sabemos cuántos eran en realidad, ¿sí? Solo dice que unos, o sea, que eran, dice pues que eran varios, ¿verdad? Que unos habían venido, pero solo sabemos que 4 venían cargando esta camilla, esta improvisada camilla, ¿no? Pero no importa el nombre ni su origen, mis hermanos. La Biblia no se interesa en darnos esos detalles, sino en mostrarnos lo que ellos hicieron, ¿sí? El énfasis radica, mis hermanos, en la compasión y la amistad que tenían por este hombre que era infeliz y que estaba paralítico. Y ellos, mis hermanos, llegaron a amarle y con frecuencia vendrían a Jesús, o vendrían más bien a este hombre para acompañarle. No vendrían como los amigos de Job, por ejemplo. No sé si se acuerda de esa historia, donde se acercan los amigos de Job y querían entrar en algún razonamiento filosófico por las causas del sufrimiento que tenía Job. Ellos empezaron a filosofar, ¿verdad? Pero estos hombres no le visitarían estos hombres como los fariseos, quienes estarían más preocupados en no contagiarse que ser movidos a misericordia, ¿sí? No eran como algunos que solo expresarían palabras de lástima ante la condición humana, pero sin ir más allá. ¿Cómo es esto? Mire, tenemos a mucha gente que se considera la condición perdida del hombre, ¿no? O sea, consideramos a muchos que están perdidos, pero no tomamos ninguna acción para ayudarles, ¿sí? Ahora, aquí entre nosotros, mis hermanos, vemos gente en ocasiones que está necesitada, gente que sabemos que no tienen para comer o para pagar algún bill, ¿verdad? Por ejemplo, pero solo nos limitamos a decir: voy a orar por ti, hermano,
para que Dios obre en tu vida, porque Él tiene todo el control. Y ya, hasta ahí quedó, ¿sí? Pero no vas más allá. No abrimos la cartera y le llevamos una pequeña despensa al hermano que está necesitado, por ejemplo. O no cooperamos con el pago de algún bill, porque esos no esperan, ¿verdad? Si te quedas sin trabajo, a ellos no les importa. Ellos llegan y te quitan el servicio que sea. ¿Sí o no? Entonces la actuación, mis hermanos, de estos hombres era la de un buen samaritano, como la del buen samaritano, ¿no? Eran hombres con una gran sensibilidad, quienes habían hecho del paralítico el objeto de su preocupación por semejante miseria humana, porque era cuadripléjico este hombre, no se podía mover de todas sus extremidades, mis hermanos, ¿sí? Y eso, mis amados hermanos, es una compasión activa, ¿sí? ¿Ya le preguntaste a tu hermano si necesita que le sirvas en algo? ¿Ya le preguntaste? Hoy le preguntaste, lo saludaste nada más, pero no le preguntaste, oye hermano, ¿en qué te puedo servir? ¿Sí le dijiste eso o no? No, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Sería bueno, mis hermanos, que al final no solo se saludaran, sino que también preguntaran con confianza de hermanos, mis hermanos, en Cristo. Y que le dijeras, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir, hermano? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Lo va a hacer o no? Y si no lo haces, es un orgulloso. Versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. ¿Usted se puede imaginar esa escena? Debido a que el cuarto estaba lleno de una multitud, los amigos de un hombre paralítico tuvieron que bajarle a través del techo. Y esta era una forma inusual de interrumpir pues una enseñanza, ¿no? Porque Jesús dice que estaba enseñando y en eso llegan esos hombres y empiezan a abrir un hoyo. ¿Usted puede imaginarse eso? Y generalmente, mis hermanos, hay estorbos para llevar a otros a Jesús. Pero la fe está llena de ingenio, mis hermanos. Y estos hombres que tenían fe, se las ingeniaron para subir, para buscar cómo llegar a la presencia, estar delante de Jesús. Imagínense que este lugar está yendo, que no cabe ni un alma más, ¿sí? Y lo digo por fe. Y en eso viene un grupo de personas cargando a un hombre que no puede caminar. Está totalmente cuadripléjico este hombre, en una silla de ruedas. Usted imagínenselo. Y esas personas desean que su amigo sea sanado. Quieren que se ore por él, por sanidad. Ellos creen en Dios, que puede sanarle. Ellos creen eso. Y no hay manera de pasar ni una pulgada. Se pueden mover. No hay por dónde pasar. Está todo este lugar lleno, mis hermanos, ¿sí? Entonces se les ocurre subir por la azotea y comienzan a hacer un boquete ahí, un hoyo, ¿verdad? En el techo. Y una vez realizado ese hoyo, ahí en el techo, comienzan a bajar a este hombre para que oremos por él. ¿Ah? Lo comienzan usted se lo puede imaginar aquí bajándolo aquí con la silla y con las sogas a este hombre. Imagínenselo. Entonces, debido al espacio lleno de gente, los amigos de este paralítico tuvieron que bajarlo por el techo. Y sin duda, mis hermanos, esta era una interrupción inusual, ¿sí? El techo era generalmente accesible por medio de una escalera exterior. En las casas de aquellos lugares, las escaleras hacia la segunda planta eran por la parte de afuera. Y por ahí podían accesar fácilmente, mis hermanos, estas personas. Y estaba el techo hecho de paja. De paja, a veces era de tierra, de un poco de azulejo, sobre unas vigas de madera, que podía ser desarmado, ¿verdad? Y los amigos del paralítico podían bajar a su amigo a donde Jesús estaba, ¿sí? Y con esta acción, mis hermanos, se habla de la calidad de los hombres que traían a su amigo a Jesús. De tal manera, mis hermanos, que necesitan estos hombres ser fuertes porque la carga es pesada. ¿Cuántos han cargado a alguien que no puede moverse? ¿Es pesado, sí o no? ¿Le ha tocado cuidar a algún ancianito por ahí? Es difícil cambiarlo. Cuando no puede moverse, cuando no puede valerse por sí mismo, es difícil cargar. Cuando ya no pueden
y que tienes que cargarlo es pesado y se necesita ser fuerte, se necesita ser firmes porque el trabajo probará su fe, mis hermanos. ¿Sí? Necesitan orar porque si no, en vano van a trabajar. Y necesitan creer o deben creer o serán completamente inútiles estos hombres. Y fíjese, alguien ha dado a estos 4 amigos los sobrenombres, los nicknames, como dicen por ahí, de simpatía. Un amigo se llamaba simpatía, el otro se llamaba cooperación, el otro se llamaba originalidad y el otro se llamaba persistencia. ¿Cómo ve? Sí. Y cada uno de nosotros deberíamos esforzarnos, mis hermanos, de ser un amigo que exhibiese estas cualidades. ¿No lo cree? Que fuéramos persistentes, que fuéramos cooperativos, que tuviéramos simpatía por otros y originalidad para buscar a Dios. ¿Sí o no? Y continúa diciendo ese versículo que estamos viendo, el versículo 4, dice: y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fíjese. Ahora usted póngase a pensar algo. No traje cómo mostrar ese ejemplo, pero si estos hombres hubieran bajado al paralítico de espaldas, cada uno agarrando cada esquina una soga, ¿usted qué cree que hubiera pasado? ¿Usted se puede imaginar? Mire, cuando la gente no se pone de acuerdo y no hace trabajo en equipo, unos pueden soltar la soga más rápido que el otro cuando están de espaldas, cuando no hacen equipo. ¿Sí me estoy dando a entender? Usted ponga 4 personas de espaldas con una soga en cada lado, con una camilla, y trate de que ellos bajen esa persona hacia el suelo. ¿Qué cree que es lo que va a suceder? Se le va a caer. Pero si estos hombres se ponen de frente, cara a cara, se van a poner de acuerdo. Y juntos van a decir: hey, espérate, bájale poco a poco, ¿sí o no? Hasta lograr bajarlo. Y no se les va a caer este hombre. Y eso, mis hermanos, es trabajo en equipo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces estos hombres bajaron por el techo a este hombre paralítico sin que se les cayera. No se les cayó. Si no, imagínense, ahora el Señor tenía que sanarle el chipote también, ¿verdad? Entonces esto, mis hermanos, demostró la determinación y fe de los amigos del paralítico, mis hermanos. Ellos contaban con que Jesús sanaría a su amigo, ya que sería más difícil el subirle de nuevo, ¿no? Por el techo que haberle bajado. Es más difícil subir que bajarle. Y ellos contaban en que él saldría caminando de ese cuarto, de esa habitación, de esa casa. Y todo un trabajo en equipo para salvar al enfermo, mis hermanos. Y hay en esto un principio, mis hermanos, que debemos de tomar, que debe de ser tomado, ¿sí? La iglesia necesita trabajar en comunión si quiere ver la conversión de los que nos rodean, ¿sí? Necesitamos trabajar, mis hermanos, en comunión, en equipo. Así lo expresó el apóstol Pablo a los filipenses. Deje un apartado ahí y vaya por favor a Filipenses capítulo 2 verso 2 para que veamos esto, mis hermanos. Filipenses 2 verso 2. ¿Lo tiene? Dice Filipenses 2:2. Completad mi gozo, dice Pablo, ¿verdad? Sintiendo, ¿qué? Lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Y cómo debemos estar? Unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Ya vio? Versículo 3 dice: nada hagan por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ya vio? Versículo 4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso es lo que debemos de hacer, mis hermanos, como hijos de Dios, como cristianos. Y de esto se trata, mis hermanos, el cristianismo, de la negación al yo.
Tenemos que negarnos a nosotros mismos. De la negación a mí mismo. De la negación de buscar lo propio y de ver por los demás. ¿Cuántos dicen amén? Nomás 2, pero está bien. Yo oro al Señor para que les hable. Versículo 5 de Marcos 2. Y en los versículos 5 al 7, mis hermanos, vamos a ver cómo es que Jesús perdona los pecados de este hombre paralítico. Vea el versículo 5, ¿lo tiene? Fíjese, le llamó la atención a Jesús la fe de ellos. Dice, y al ver Jesús la fe de ellos, es decir, que Jesús miró hacia arriba, donde estos hombres empezaron a hacer ese hoyo, ¿verdad? Imagínenselo, ¿no? Empezaron a ver ese humaderal, así, ese terreguero que empezaron a sacar de ahí, ¿verdad? Abrir el techo para poder pasar su amigo. Y Jesús miró arriba y vio a los 4 hombres luchando con esas cuerdas atadas en cada esquina de la camilla, con el paralítico en ella, en esta camilla. Lo miró Jesús y vio su fe, la fe de estos hombres. Su fe se podía ver, mis hermanos, porque la fe es acción. La fe es acción. Tenemos que activar esa fe, mis hermanos. Su acción audaz y decidida de llevar a su amigo a Jesús, mis hermanos, demostró que tenían una fe real, ¿sí? Una fe verdadera. Y hay algo que falta en la fe si nunca, hay algo que falta en la fe si nunca se puede ver, ¿sí? Y vea, Hebreos, por favor, dejen un apartado ahí. Vaya a Hebreos 11.1 y si no lo puede encontrar rápido, yo se lo leo. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no se ve. Y el énfasis, mis hermanos, en el énfasis de esto, de todo lo que estamos viendo, está en la fe, mis hermanos, de los amigos del paralítico, ¿sí? En eso, mis hermanos. Y necesitamos tener fe, mis hermanos. Por más que veamos nuestras propias necesidades, pero también debemos de tener fe en que Jesús puede y va a satisfacer las necesidades de otros a quienes traemos a Él, ¿sí? ¿Cuántos han invitado a alguien aquí por primera vez? Vente, vamos, te invito a la iglesia. Y tú lo invitas con una finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? De que conozca de Jesús. Y que si de paso el Señor le complace hacerle un milagro, pues que se lo haga. ¿Sí o no? A eso traemos a la gente. Creemos, tenemos nuestra necesidad espiritual, pero traemos a otro hermano que a lo mejor tiene mayor necesidad que nosotros y queremos que él reciba antes que nosotros. ¿Sí o no? Y Jesús, mis hermanos, impresionado ante la fe de ellos, continúa el versículo 5 de Marcos 2 diciendo, fíjese, vio la fe de ellos y dijo al paralítico, se dirigió al paralítico y le dijo, hijo, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Ah, caray, ¿cómo está esto? ¿No? ¿Podemos imaginarnos cómo se sintieron los amigos que estaban allá en el techo? ¿Usted se puede imaginar? Ellos pasaron por muchos problemas, pasaron por muchos obstáculos para ver a su amigo sanado de su parálisis. Y ahora, mis hermanos, el maestro solamente quiere perdonar sus pecados. ¿Usted se puede imaginar eso? Estas debieron parecer unas palabras muy extrañas, ¿no? Para ellos. Era una cuestión de parálisis y no de pecado, ¿no cree? Pero Jesús fue más allá de los síntomas, mis hermanos. Fue a la causa. Quizás estos hombres gritaban, no, Señor, Él está paralítico, Él necesita sanidad, queremos que Él camine, no que sea perdonado. Quizá ellos estaban gritando esto allá arriba en el techo, ¿no? Y Jesús sabía, mis hermanos, cuál era la verdadera necesidad de este hombre, de cuál era su más grande necesidad.
Y no podía sanar el cuerpo, mis hermanos, y descuidar el alma. No. ¿De qué le serviría a este hombre tener 2 piernas buenas y poder caminar? ¿De qué? Si iba a ir derechito al infierno con todo y sus piernas. ¿De qué le serviría? Yo le hago una pregunta, mis hermanos. ¿Cuál era la verdadera y más grande necesidad de este hombre? ¿Cuál era realmente el problema de este hombre? ¿Que no podía caminar? ¿Ese era el verdadero problema de este hombre? A ver, ¿qué dice? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos dicen que sí? Este hombre no era su primera necesidad, no era que no podía caminar, mis hermanos. ¿Sí? Sea cuando sea que haya un problema, mis hermanos, casi siempre el pecado es el problema real de todos nosotros. Cuando hay un problema en nuestras vidas. Cuando nos metemos en problemas, mis hermanos, es porque desobedecimos a Dios. ¿Cuántos dicen ouch? Y Jesús, mis hermanos, fue directo al problema. Fue directito al problema. Jesús no quiso decir que el hombre paralítico fuera especialmente pecador. Él no quiso decir eso. O que su parálisis fue directamente causada por el pecado. Pero Él se dirigió a la gran necesidad de este hombre y a la raíz en común de todo el dolor y de todo el sufrimiento, mis hermanos. La condición pecaminosa de este hombre. Ese es el verdadero asunto. Ese es el verdadero problema. La condición pecadora de cada uno de nosotros. El problema no es, llámese como se llame, lo que estés pasando, lo que estés viviendo. El problema no es ese. El problema es, la verdadera condición es cómo está nuestra relación con Dios. Aún diciendo que somos cristianos, mis hermanos. ¿Sí me estoy explicando? El perdón, mis hermanos, el perdón es el milagro más grande que Jesús jamás realizó. Satisface la necesidad más grande y trae bendición, mis hermanos, y los resultados más duraderos. ¿Sí o no? Y hoy en día el Señor sigue trayendo el milagro de la salvación a todo aquel que se acerca a Él y reconoce con humildad que es un pecador y se arrepiente de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y si no me cree, mire, vaya por favor dejando un apartado ahí a la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 8. Primera de Juan 1, verso 8. ¿Lo tiene? Primera carta de Juan 1, 8. Se lo leo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a pasar? Él es fiel. ¿Y justo para qué? ¿Para perdonar qué? Nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya vio? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor entonces por esto? Porque Él perdona nuestros pecados, mis hermanos. Él es el que nos limpia cuando nosotros nos acercamos a Él. ¿Sí? El siguiente versículo, mis hermanos, de Marcos 2, el siguiente versículo, Marcos 2:6, confirma lo que Lucas 5:17 nos mencionó. ¿Sí? Dice que estaban ahí sentados algunos, o sea, entre toda la multitud que había, algunos de los escribas estaban ahí sentados, los cuales, ¿qué hicieron? Cavilaban en sus corazones. Y esta palabra cavilaron o cavilaban significa que reflexionaron con preocupación e insistencia o de forma profunda y minuciosa sobre ese tema. Eso es cavilar, mis hermanos.
que estaban reflexionando, que estaban meditando, que estaban razonando. ¿Cuántos de nosotros razonamos con lo que nos dice el Señor en su palabra? Y eso es falta de fe. Si tú eres de los que dices, sí, Señor, tu palabra dice esto, pero yo creo, estás cavilando, estás reflexionando con preocupación e insistencia o de forma profunda y minuciosa sobre el tema que Dios te está diciendo. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Los escribas que estaban ahí se llenaron de asombro y de una reacción inmediata y tildaron a Jesús, mis hermanos, de blasfemo. Fíjese, continúa diciendo ahí, ¿verdad? En el versículo 7 dice, cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Decían ellos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es lo que ellos pensaban. Y los escribas estaban suficientemente, mis hermanos, instruidos en la doctrina como para saber que el único que puede perdonar pecados es Dios. Estaban bien instruidos ellos. Y ellos correctamente, mis hermanos, creían que únicamente Dios puede perdonar los pecados. Todo aquel que profesase perdonar pecados, por tanto, estaba declarándose que también era o se declaraba ser un Dios. Aquí que decía tus pecados se son perdonados, estaba diciendo yo soy Dios. Y todos sabían que el único que perdona los pecados es Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Porque eso de que te acercas con alguien y que luego te dicen ya tus pecados te son perdonados, es mentira. El único que puede perdonar los pecados es Dios. Si tú te arrepientes de corazón, como ya lo vimos en Primera de Juan, ¿cierto? Entonces los escribas estaban suficientemente instruidos, como les decía, para saber esto, ¿sí? Hasta este punto, mis hermanos, la lógica de estos hombres era correcta. Pero su error fue, mis hermanos, rehusarse a ver quién es Jesús en realidad. Y Jesús es Dios el Hijo, quien tiene la autoridad de perdonar los pecados, ¿sí o no? En lugar de reconocer al Señor Jesús como Dios, le acusaron en sus corazones de decir blasfemias. Qué tremendo, qué tremendo. Las palabras, mis hermanos, sugieren una intensificación gradual de un humor en buscar errores. Ellos estaban allí, como lo dijimos, estaban sentados, pero estaban viendo a ver en qué se equivocaba Jesús. A ver qué blasfemias. Y ahí está. No, está hablando blasfemias. Primero fue en un sentido como de sorpresa, ¿no? Y luego en un sentido de inconveniencia y después un avance final de la idea de que esto era una blasfemia, ¿sí? Una y otra vez, mis hermanos, durante la vida de Cristo, el mismo dilema siempre reaparecía, ¿sí o no? Ese mismo dilema reaparecía en la vida de Cristo. Si Él no fuera Dios, entonces Él sí era un blasfemo. Pero no puede haber otra manera de verlo, mis hermanos. Él es Dios, ¿sí? Y esto nos recuerda, mis hermanos, que no solo Dios puede resolver nuestro problema de pecado. Ni siquiera, ¿verdad? Que solo Dios nos puede, eso nos recuerda que solo Dios puede resolver nuestro problema de pecado. Porque nosotros, mis hermanos, no podemos perdonar por nosotros mismos nuestros pecados, ¿sí? Él tiene la autoridad para perdonarnos a nosotros mismos. Pero debemos, mis hermanos, estar convencidos de que Dios realmente nos ha perdonado a través, mis hermanos, de lo que Jesús hizo en la cruz. No debemos de dudarlo, mis hermanos. Él ya nos ha perdonado. Pero algunos todavía dudan, ¿me habrá perdonado el Señor? Es que yo soy tan pecador, ¿me habrá perdonado este pecado? Mire, el Señor, si tú te arrepentiste de corazón, el Señor te perdona todos tus pecados. ¿Y qué hace con tus pecados? Los echa al fondo de la mar. ¿Sí o no? Mire, la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Déjenme le leo lo que dice ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Dice ahí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigas
sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Que por cierto, mañana vamos a ver eso, mañana el domingo, vamos a ver esto. Que no le respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos. Él fue quien, nos reunió. Estábamos descarriados, mis hermanos. Nuestro descanso en el sentido del perdón siempre se crea por la certeza de que es por el don de la gracia, por la gracia de Dios, ¿no? El perdón. En los siguientes versículos, mis hermanos, de Marcos 2, del 8 al 12, Jesús demuestra su autoridad para perdonar los pecados y su poder para sanar la enfermedad. Vaya por favor al versículo 8. Dice: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, que estaban reflexionando, que estaban razonando dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? En un momento, mis hermanos, en un momento estupendo, estos escribas sabían que Jesús pudo leer sus malvados pensamientos, sus malvadas intenciones, y pudo darse cuenta de la intención del corazón que ellos traían. Y eso debió de ayudarles a persuadirles que Jesús era en verdad Dios, porque cómo se dio cuenta de lo que ellos estaban reflexionando y pensando en sí mismos. Entonces Jesús tenía el poder, mis hermanos, de perdonar los pecados, ¿sí o no? Y les hace esta provocativa pregunta en el versículo 9. Dice: ¿qué es más fácil? Decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil, mis hermanos? ¿Usted qué dice? ¿Qué es más fácil? Las dos cosas eran difíciles, ¿no lo cree? Digo, perdonar los pecados, pues, fíjense, notemos algo. Jesús no preguntó qué es más fácil hacer, ¿no? No preguntó eso. ¿Qué es más fácil decir? Él preguntó: ¿qué es más fácil decir y no hacer? ¿Sí? Sanar al enfermo parecía ser lo más fácil, mis hermanos, aunque levantar a un paralítico era imposible. Pero a muchos les gusta el ministerio de lo sensacional, ¿sí? El sanar a los enfermos es uno de estos, mis hermanos. Pero perdonar pecados, siendo esto la raíz de todos los males y una tarea solamente divina, pues es algo que no es muy popular, ¿sí? Así que Jesús hizo el trabajo completo, mis hermanos. Hizo las dos cosas que solo Dios podía hacer. ¿Qué era qué? Perdonar y sanar. Es una suposición lógica, mis hermanos, que si Jesús tiene el poder para sanar la enfermedad de un hombre, Él también tiene la autoridad para perdonar los pecados de ese hombre. ¿Sí o no, mis hermanos? Y Jesús también conoció a los escribas en su propio terreno académico, ¿sí? Ahí los descubrió. Porque mire, los rabinos tenían un dicho, y este era el dicho que ellos tenían: no hay hombre enfermo que sea sanado de su enfermedad, sino hasta que todos sus pecados le sean perdonados. Es decir, para los judíos, mis hermanos, un hombre enfermo era un hombre con el cual Dios estaba enojado. ¿Usted viene enfermo, mi hermano? Dios eso no significa que Dios esté enojado con usted. Si usted viene enfermo, algunos dicen: ¿sabes qué? Vengo enfermo. Pues ponemos manos y oramos, ¿sí o no? Y Dios puede hacer el milagro de traer sanidad. Versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, y aquí hago una pausa, mis hermanos, aquí abro un paréntesis. Fíjense cómo Jesús se refirió a sí mismo: el Hijo del Hombre, ¿sí?
Él muchas veces, mis hermanos, Jesús se refería a sí mismo así, de esta manera, como el Hijo del Hombre. Y la idea, mis hermanos, no era del hombre perfecto o del hombre ideal, ni siquiera del hombre común. En cambio, era referencia, mis hermanos, a lo que el libro de Daniel dice en el capítulo 7, en el versículo 13 y 14. Vamos a leer, mis hermanos, ahí, donde el venidero rey, mis hermanos de gloria, viniendo a juzgar al mundo, tenía el título del Hijo del Hombre. Fíjese, Daniel 7:13, vaya por favor ahí, dejando un apartado en Marcos. No se preocupen, todavía nos quedan 2 horas para terminar. Daniel 7:13, no se asusten, Daniel 7:13 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que, mis hermanos, Hijo de Hombre es referencia a Jesucristo, como dice el libro de Daniel. Entonces, mis hermanos, Jesús utilizó ese título muy a menudo porque en su deidad, mis hermanos, era un título mesiánico, libre del sentimiento político y nacionalista que había en aquella época, ¿sí? Y Jesús, mis hermanos, pudo haberse referido a sí mismo de una manera más común, como rey o como Cristo. Él pudo haberlo dicho: yo soy el Cristo, ¿no? O yo soy el rey. Otros le dijeron: tú eres el Cristo. Le dijo: tú lo has dicho. No lo dije yo, tú lo has dicho. ¿Recuerda? Pero esos títulos a oídos de su audiencia, mis hermanos, sonaban como aquel que derrotará o que iba a derrotar a los romanos. Por eso Jesús no se decía ni rey ni Cristo, sino Hijo del Hombre. Y ahí está el título, ya lo vio, ¿verdad? Entonces el Hijo del Hombre era la designación favorita de Cristo para sí mismo, mis hermanos. Una reivindicación de ser el Mesías en términos que no podían ser fácilmente o que no podían atacarse estos términos. Él se decía Hijo del Hombre y nadie le decía nada. ¿Le diga? No se metía en problemas con nadie por tener ese título. Continúa ya cerrando este paréntesis. Continúa diciendo el versículo 10, mis hermanos. El Hijo del Hombre tiene ¿qué? Potestad, es decir, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Y dijo al paralítico, versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Imagínese usted esto, mis hermanos, esta tensión, porque fue un momento tenso, donde Jesús les dijo: ¿por qué dudan? ¿Por qué reflexionan? ¿Por qué razonan en que yo les estoy diciendo tus pecados, eres perdonado de tus pecados? Era un momento tenso, ¿sí? Imagínense la tensión en esta escena, mis hermanos. Los escribas estaban tensos porque Jesús les retó y dijo que él demostraría que era el Hijo de Dios, ¿sí? El hombre paralítico estaba tenso porque se preguntaba si Jesús en verdad podía sanarle, ¿sí? La multitud estaba tensa porque sentían la tensión de todos los demás, ¿sí? El dueño de la casa estaba tenso porque él se preguntaba cuánto costaría o cuánto le iba a costar reparar el techo. Y los 4 amigos estaban tensos porque para ese momento pues ya se estaban cansando de estar ahí arriba en el techo así con la camilla, ¿verdad? Ya se estaban cansando. Y el único, mis hermanos, que no estaba tenso era Jesús, debido a que él tenía una paz, mis hermanos, esa paz perfecta cuando él dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, ¿sí? Los escribas, mis hermanos, no podían ellos ver los pecados perdonados de aquel hombre, ¿verdad que no? Porque ellos no podían ver eso y por ello no querían creer. Para demostrar entonces Jesús que los pecados de aquel hombre ya habían sido perdonados,
Jesús dio a los escribas algo que sí podían ver. ¿Sí? Y como dijo Jesús, muchos quieren ver señales, pero la única señal que les será dada es la de Jonás. Entonces, pero aquí Jesús les dio una señal que ellos sí podían ver. Le mandó al paralítico que se levantase, que tomase su camilla y que anduviese. Qué tremendo, ¿no lo cree? Y el Señor, mi hermano, te dice a ti hoy en esta noche: levántate y toma aquello, es decir, hazle frente a todo aquello que te hace sentir cómodo. No estés en tu comodidad. Hazle frente a aquello que te estorba para caminar. Hazle frente a todo aquello que te tiene postrado y te impide servirme y seguirme. Eso te dice el Señor. Toma tu lecho, levántate y anda. ¿Sí? Versículo 12 dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, es decir, le hizo frente a su pasado, porque ese lecho o esa camilla era donde estaba postrado. Le hizo frente a su pasado, mis hermanos, y salió ¿qué? Delante de todos. El poder de Jesús para sanar y la autoridad para perdonar los pecados, mis hermanos, fueron vindicados enseguida. ¿Sí? Ahí ya no hubo más que dudar. Ahora imagínate si Jesús hubiera fallado, ¿qué hubiera pasado, mis hermanos? Su ministerio hubiera sido roto, ¿sí o no? La multitud se hubiera empezado a ir, ¿no? Lentamente de la casa, así como cuando pierde su equipo favorito en el estadio y que muchos empiezan a salir lentamente y dejan al equipo que va perdiendo 4-0, ¿verdad? Así hubiera pasado, si hubieran empezado a ir de esa casa lentamente. Los escribas hubieran sonreído y dicho: él no puede sanar, ¿ya ven? ¿Ya bien? Él no puede sanar ni perdonar. Los 4 hombres hubieran batallado para jalar al hombre paralítico otra vez hacia arriba del techo, ¿no? Y el dueño de la casa miraría su techo y hubiera pensado que todo había sido en vano. ¿Sí? Pero en Jesús, mis hermanos, nada es en vano. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, mis hermanos, no falló y no podía fallar, porque todo lo que necesitaba para sanar a este hombre era su palabra, nada más. Y hay un poder de sanidad maravilloso, mis hermanos, en la palabra de Jesús, en las promesas de Jesús, para aquellos que vienen a Él con fe. Y este hombre llegó a Jesús con fe, aun si fue una fe prestada, porque sus amigos le prestaron esa fe, ¿no? Porque gracias a la fe de los amigos, ese hombre fue sanado. ¿Se fija? Entonces era una fe, mis hermanos, que contagia. Tenemos que contagiar a otros, mis hermanos, de esa fe en Cristo Jesús. Pero a veces contagiamos a otros con el desánimo, con la incredulidad. Y es más fácil contagiarnos, mis hermanos, de lo malo que de lo bueno. ¿Sí o no? Y no, mis hermanos, animémonos unos a otros y contagiémonos de esa fe que mueve las montañas, que trae sanidad, restauración y salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? Y continúa diciendo el versículo 12: de manera que todos se asombraron cuando vieron levantarse a este hombre, tomar su lecho y caminar. Todos se asombraron. ¿Y qué hicieron después? Glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Jesús, mis hermanos, sostuvo el día y las personas se asombraron de ver el poder de Dios en acción. Los expertos, mis hermanos, en la ley fueron alzados en su propia trampa, ¿sí? Porque ellos decían: no, pues solamente Dios puede perdonar. Pues ahí está, ¿no? Sanado. Y en sus propias creencias declaradas de que el hombre no podía ser curado a menos que fuera perdonado. Y como este hombre fue curado, pues vio que también vieron estos hombres que también este hombre fue perdonado. ¿Sí? Por lo tanto, el dicho de Jesús de perdonar el pecado, pues fue verdad. Pero a pesar de la evidencia, mis hermanos, más abrumadora, los escribas no creyeron. Y la creencia, mis hermanos, es decir, la fe, involucra la voluntad, y ellos no quisieron creer.
Y yo le pregunto a usted en esta noche, ¿usted quiere creer en el Señor? ¿O está como los fariseos y los escribas que están cavilando? Y de esta manera, mis hermanos, frente a la mirada atónita de los presentes, los 4 hombres pudieron ver que el hombre que vivió paralizado y acostado, ahora se había levantado. Y la cama que un día él llevaba, ahora él lleva esa cama a su casa. Y aquello tuvo que ser un momento de mucho gozo, mis hermanos. ¿Cuánto gozo produce, por ejemplo, la salvación de un perdido, sí o no? Y estos 4 hombres representan a la iglesia, mis hermanos. La tarea de ella es traer a los paralíticos a los pies de Cristo. Y hay gozo, mis hermanos, cuando un pecador se arrepiente. ¿Tiene usted el gozo de traer a otros a Cristo? ¿Sí o no? Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y ya para concluir, mis hermanos, esta es la meta final, que los hombres glorifiquen a Dios por la obra hecha en el paralítico. Ese paralítico que tú sabes quién es, si Dios hace la obra en la vida de ese paralítico, Dios debe de ser glorificado. Amén. Y este es el gozo, mis hermanos. La actuación de estos hombres nos muestra, nos revela que si no hay compasión, no hay interés por el perdido. Tenemos que tener compasión. Sí. Y jamás traeremos a nadie a los pies de Jesús y seremos como esa higuera que no da fruto, mis hermanos. Nos convertimos en estériles porque no tenemos compasión por otros. Cuenta Marcos 11:12 y al 14 que Jesús salió a buscar fruto en la higuera y no encontró. Y siempre Jesús busca en nosotros ese fruto, mis hermanos. Entonces la enseñanza de hoy nos muestra que si no hay unidad, mis hermanos, el perdido quedará tenido en su, él quedará en su condición. Los 4, mis hermanos, tomaron un lado de la cama y lo levantaron, ¿sí? Nos dice que aun cuando el camino al Señor esté impedido por una multitud de obstáculos, hay que ser perseverantes hasta llevar a los hombres al Señor. Si se te presentan obstáculos, mi hermano, sigue perseverando. Sigue perseverando. Y sobre todo nos muestra que hay gozo en el cielo y en el corazón cuando vemos a los hombres levantarse de su estado y glorificar al Señor por el cambio de sus vidas. La pregunta final que yo le hago a usted en esta noche y para que se vaya pensando en ella es: ¿soy parte de estos 4 amigos? ¿Tengo un amor sincero por el que está muerto en sus delitos y pecados? Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti, oh Dios. Te bendecimos a ti hoy en esta noche, Padre. Gracias por tu palabra. Tu palabra siempre nos muestra, Señor, siempre nos enseña principios de toda clase y de toda índole, Señor. Tú en cada una de tus enseñanzas siempre tienes cosas nuevas y diferentes que mostrarnos, que enseñarnos, Señor. Pero hoy en esta noche hemos visto que debemos de tener misericordia, que debemos de tener amor por aquellos que aún no te conocen, Señor. Y así como estos amigos que llevaron al paralítico y se encontraron con muchos obstáculos para poder llegar delante de ti, pero eso no los impidió. Y ellos buscaron la manera de cómo acercarse. Y lo único que se les ocurrió fue subir a la azotea, abrir un hoyo y bajar a su amigo por ahí. Y cuando tú viste eso, que esa fe fue una acción en la cual los llevó a hacer todas esas cosas, entonces tú pudiste sanar
al paralítico. Y no porque tú estuvieras impedido para hacerlo, Señor, sino que tú buscas la fe sobre cada uno de nosotros. Porque la fe, Señor, es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Y a veces queremos ver para creer. Pero tu palabra dice, más bienaventurado es aquellos que creyeron sin ver. Y nosotros, Señor, queremos creer sin ver en ti. Tú has hecho milagros maravillosos en nuestras vidas, Señor, en cada uno de nosotros. Y el milagro mayor que tú hiciste en mi vida fue traerme la salvación. Porque perdido yo estaba, Señor. Mi vida iba directa a la perdición. Porque la paga de mi pecado era la muerte. Pero gracias a ti, Señor, ahora tengo vida. Y así como le diste a este paralítico que pudiera andar, así también a cada uno de nosotros nos has dado la oportunidad también de caminar para que otros se glorifiquen en lo que tú has hecho en nosotros, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón. Porque no nos pagaste conforme a la multitud de nuestras rebeliones, sino que tuviste misericordia sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Y llévanos, Señor, con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Y te damos gracias por tu palabra que es bendita por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.